Hola, le voy a hablar sobre la enfermedad hepática crónica y los métodos de cuantificación que tenemos disponibles hoy día para su evaluación. Como objetivo, principalmente vamos a repasar el concepto clínico de enfermedad hepática crónica, los conceptos y bases físicas de los métodos utilizados para evaluación de fibrosis y esteatosis hepática y entender un poco los valores de corte que utilizamos o recomendamos hoy día con sus posibles errores técnicos y de interpretación. La elastografía es un método que intenta replicar un proceso muy antiguo, que es la palpación. Cuando se palpa un órgano, se intenta ver su dureza o su laxitud, por supuesto pensando en que pues, dureza implica patología o condición fuera de lo normal. La elastografía también puede ser un término abrumador cuando buscamos en la literatura, encontramos diferentes términos o acrónimos que pueden ser confusos. Vamos a enfocarnos únicamente en la elastografía de cuantificación de shear wave o 2D o elastografía bidimensional, también llamada elastografía transversal o elastografía de cizallamiento o de corte, como pueden encontrarlo también en términos en español. La elastografía también se ha asociado a diferentes enfermedades, a endurecimiento o esclerosis de un órgano, implica también depósito de colágeno, fibrina o proliferación celular, algo que pues no es ajeno a nosotros porque también evaluamos diferentes tejidos a través del tiempo con los cambios en bidimensión. Principalmente en el hígado vemos la textura cambiante del tejido o el parénquima hepático, tanto en su borde como en sus estructuras vasculares y por supuesto esa implicación da el conocimiento de que algo está pasando en el hígado y uno piensa en fibrosis, en esteatosis o en cirrosis en el peor de los casos. Lo cierto es que a través del tiempo lo hemos hecho, pero queremos de esta vez cuantificar con mucha más precisión. La elastografía tiene que tener tres componentes importantes, indistintamente del tipo de elastografía o el método. Tiene que haber algún tipo de fuerza que se aplica a la estructura anatómica, ya sea esta mecánica, o sea, con el transductor, o acústica a través de un proceso que se llama ARFI o una fuerza acústica radiante, o a través de un proceso fisiológico que emana el propio paciente. En el caso de mama o tiroides lo podemos hacer. En el caso de hígado no se acostumbra a hacerlo, por tanto vamos a enfatizar en que el tipo de elastografía al cual me voy a referir es esta que utiliza el proceso de ARFI o una fuerza acústica radiante que sale del transductor sin intervención del operador, que llega al paciente y que se recopila una información que se devuelve al equipo para su interpretación. Esta devolución de información al equipo o respuesta en la imagen se puede hacer por ultrasonido, pero también lo podemos hacer por resonancia. Y al final también tenemos que generar algún tipo de información de esa dureza tisular, ya sea en velocidad, que es lo que propiamente la onda pues, se comporta en metros por segundo, o en kilopascales, que es una forma de interpretar la dureza o la fuerza que hay que ejercer para deformar ese órgano que ya está sujeto a cierto grado de fibrosis. Si nos referimos a las guías y estándares, desde el 2017 ya se han publicado algunos consensos importantes que sería interesante repasar para tener claridad de esto que estamos hablando. En el guía de la World Federation, en la parte 3, habla específicamente de hígado, pero en el 2020 hubo un consenso de la Sociedad de Radiólogos de Ultrasonido que estableció ciertos estándares donde de ahí en adelante muchos paradigmas y conceptos anteriormente utilizados cambiaron dramáticamente. También hay algunos artículos que han actualizado este último consenso, en el 2022 y 2023. La doctora Ferraioli de Italia pues, hizo algunas publicaciones interesantes, el doctor Richard Barr, pero lo cierto es que hay que ir a la literatura, ver qué se ha hecho, qué se ha publicado y qué dicen los expertos, cuáles son los consensos, no solo en valores de corte, sino en la forma de hacer el estudio y la forma de interpretación de esta información que extraemos de la elastografía. La elastografía de bidimensión o 2D Shearwave es una tecnología que utiliza la misma estructura hepática para formar una onda transversal. Por eso también le llaman onda transversal, onda de corte, onda S, como la que utilizamos o vemos luego de un terremoto, o onda de cizallamiento que corta el tejido en vía perpendicular, pero envía una señal de vuelta al transductor que nos implica una información de dureza o de laxitud del tejido hepático. ¿Por qué es importante hacer estos estudios? Bueno, porque la enfermedad hepática crónica es de alta prevalencia y de gran preocupación porque el paciente, si no tiene un cáncer, se muere. Si no evitamos que este paciente de fibrosis llegue a cirrosis, probablemente el paciente tenga una expectativa de vida muy corta y además de que ya el factor viral no es un factor tan predominante como en el pasado. Ya tenemos tratamientos contra hepatitis B, hepatitis C, así que ya estamos vigilantes mucho más de la esteatosis o esteatohepatitis para convertirse en fibrosis que de una fibrosis de origen viral.
No obstante, pues el factor etiológico es muy variado. Lo importante es que mucha gente pues se muera durante el año si esto no se detecta a tiempo o se reverse con bastante anticipación o con un tratamiento efectivo. Si uno evalúa las diferentes causas de una fibrosis hepática, pues tenemos ya, como lo hemos dicho, el factor viral que no es tan predominante, pero hay desórdenes colestáticos, incremento en el uso de medicamentos o en drogas tanto ilegales como legales, el uso de alcohol, por supuesto, el NASH, que es una inflamación hepática, pues en algunos casos reducido a acúmulo de grasa, radiación, desórdenes autoinmunes, que al final causan lo que se conoce como fibrosis. Si uno observa una microscopía, un diagrama de lo que son los ácidos o el parénquima hepático, estas son unas formas, células en forma de hexaedro que al final pues están en una ubicación topográfica muy estricta con un sinusoide fenestrado que de repente cuando recibe un insulto, sea este biológico, químico, de radiación, o en el caso de la grasa, como de grasa, pues de exceso de radicales o especies reactivas de oxígeno, pues simplemente la célula, pues el hepatocito, decide tomar una decisión drástica o libera con sus células de apoyo estos elementos proteicos de reestructuración como fibrina, colágeno y elastina como una reacción a este insulto o simplemente tomar la decisión de una muerte celular programada o apoptosis, creando entonces esto una distribución tisular significativamente muy alta y por eso es que vemos este parénquima hepático con características de una textura completamente heterogénea. Por supuesto que la biopsia hepática es el gold standard, desafortunadamente pues no se le puede hacer biopsia a todos los pacientes, está sujeta a un subdiagnóstico y también a una variabilidad inter e intraobservador y por supuesto en algunos casos de cirrosis tiene una muy baja precisión, por tanto no va a ser digamos la panacea, pero en este momento se clasifica como el gold standard y los patólogos bajo el microscopio hacen una categorización de lo que ellos observan de forma digamos arbitraria en cuanto a la actividad de fibrosis o de fibrina en esos hepatocitos, categorizándolo como normal si la cantidad de fibrina pues muy poca y F4 si esa fibrosis es excesiva hasta que pues, puede ocurrir entonces la lesión focal o una masa. Así que el factor de categorización F o el factor Metavir se ha utilizado por muchos años como unos que se pueden utilizar y es el que hemos usado también como comparación de lo que vemos por ecografía. ¿Cómo hacemos el estudio? El paciente debe estar en ayunas por lo menos 4 horas antes del estudio, preferiblemente 6, en posición de cúbito supino, ojalá y un poco con el brazo en hiperabducción para tener ese reborde costal disponible. Se eligen 3 segmentos preferenciales, primero porque está más cerca al lado derecho del operador y segundo porque son los que se utilizaron para hacer los valores de corte. Y se elige el 5, 7 u 8, preferencialmente el 7 y 8 porque el 5 está muy cerca de la vesícula, hay menos tejido glandular, hay menos tejido hepático y por tanto pues es menos probable que tengamos éxito. No hacer presión porque una presión extrínseca causa valores incrementados de forma artificial. Evitar que el paciente en esa región de captura tenga vasos sanguíneos, que el paciente suspenda la respiración y si tenemos esta parte técnica bien controlada, pues simplemente activa la opción de captura, se crea entonces una caja de captura o un ROI de cuantificación y finalmente toma la medición en por lo menos 5 muestras en el mismo segmento. La posición correcta sería un poco arqueada, de nuevo, como dijimos, ligeramente de cúbito, lateral de cúbito izquierdo, en hiperabducción el brazo y pues tenemos el reporte costal disponible para la adquisición. Como solamente la elastografía ve un segmento, no necesitamos esta región que el equipo tomaría más tiempo y más tiempo real en hacer la captura, por tanto prescindimos de estas áreas laterales, colocamos la caja de cuantificación con la misma frecuencia, si posible 4, 3 o 4 MHz, a una posición vertical céntrica, no excéntrica. La elastografía tiende a tener muchos artefactos si la caja está excéntrica y a no más de 5 centímetros de profundidad y justamente el valor céntrico es el mismo medio de la caja de cuantificación porque cuando aumentamos la profundidad el equipo comienza a tener una imprecisión de cuantificación o un bias de imprecisión que va a ser dependiente de la frecuencia del transductor, de la profundidad de la caja y del tamaño de la caja de captura. Por tanto, son parámetros que estrictamente deben ser controlados para evitar artefactos. Tampoco podemos estar muy cerca de la cápsula hepática que es hiperrígida, así que la distancia óptima sería entre 1.5 a 1 centímetro, que muchas veces se ve
impactado por un paciente obeso de un índice de masa corporal sobre 30, 31 o un panículo adiposo muy grande porque nos impide alejarnos, inclusive nos va a exigir acercarnos un poco más a la cápsula, por eso es un limitante. Lo otro es, pues, de nuevo, la apertura pues, no va a ser muy amplia para no impactar en el frame rate de esta adquisición. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración, pues que debe haber un buen contacto, mucha gel, pero poca presión, un ROI de captura y un ROI de medición que por lo menos coincidan entre un 50%, es decir, este ROI tiene que ser por lo menos la mitad de esta caja de color y se puede medir una o dos veces, aunque se prefiere solamente una medición por cada captura y el color debe ser uniforme. Si el hígado es heterogéneo, uno debe esperar o pudiese esperar un patrón tipo mosaico ligeramente no homogéneo, pues porque es la característica propia del tejido. Al final se toman las mediciones, hemos dicho que se pueden tomar cinco, después del último consenso de 2020, si hay cinco mediciones bastante parecidas entre sí, pues es óptimo hacer esa medición. El equipo calcula una mediana elastográfica y calcula lo que se conoce como el IQR sobre mediana, que es índice intercuartil entre la mediana elastográfica y debe estar bajo el 30% si se mide en kilopascales y bajo el 15% si se mide en metros por segundo. Esta es la distribución de datos. Estos son los dos cuartiles o el índice intercuartil. Este es un cuarto, este es el primero. Así que en esta región es donde debe estar la mayor distribución de datos. Y si está bajo el 30%, quiere decir que ese es un control de calidad para indicar que el estudio fue hecho con bastante, digamos, reproducibilidad. Cada equipo tiene sus tablas o valor de corte. Esto ya, digamos, no es tan crucial como lo fue en el pasado usando la escala Metavir. Como hemos dicho, ya eso se está como en desuso. Aunque estamos reportando los valores, lo más importante es dónde está el paciente ubicado en su condición de hipertensión portal y de su enfermedad crónica avanzada, compensada o no, tanto como lo que se reportaba en cuanto a los F1, F2, F3 y F4. Pero todavía algunos clínicos exigen que, pues, que les sometamos el valor, así que en este equipo, estos equipos Logic, pues la escala está entre F0 y F1 entre 0 a 827, F2 entre 827 a 940 y F3 entre 940 a 188 y sobre un 11, perdón, 1188, sobre esos 11.88 en adelante en kilopascales sería un F4. Pero más importante que eso sería, lo mismo como les dije, si el paciente tiene o tiene algún signo de hipertensión portal clínicamente importante o no. El grupo Cuiva de la RSNA hace unos años ha intentado pues estandarizar entre los manufactureros estos valores de corte para crear que sean unos números estandarizados y que no sea el valor de cada equipo el que sea el predominante. Algunos artefactos que podemos encontrar, de nuevo, si nos acercamos mucho a la cápsula, van a ver valores hiperrígidos que no representan el parénquima hepático. Si nos alejamos un poco, vamos a tener valores hiperrígidos o rojos que indican dureza, que tampoco corresponde necesariamente a lo que ocurre en el paciente. Si el tejido hepático es muy mixto, que muchos de los pacientes que vienen con cirrosis probablemente lo tengan, vamos a tomar la medición en la parte más representativa o homogénea de esa región y es posible que esto ocurra. Y si ocurre con mucha presencia y no nos permite tomar una buena medición, usamos un segmento diferente. Si estábamos en el 7, cambiamos al 8 y hacemos todas las mediciones en el segmento 8 si fuese el caso. No medimos sobre vasos sanguíneos o sobre calcificaciones o quistes porque la elatografía no se produce bien líquido. No medimos de forma excéntrica, recuerden la caja siempre va a estar céntrica. Y si fuese el caso que fuese un paciente, como se dan cuenta, muy obeso, con un BMI muy elevado, pues algunos equipos tienen algoritmos de penetración y solamente con activar un control, un botoncito, pues el equipo permite que ese algoritmo haga que la medición sea más homogénea y se pueda tomar efectivamente ese valor en esa región. Hay factores que influyen a la rigidez hepática y van a ser de una forma inevitable, pero tenemos que conocerlos para, pues, cuando hagamos la interpretación. Por ejemplo, fallo cardíaco congestivo, crean una congestión intrahepática que probablemente nada tenga que ver con el tejido parenquimatoso. Colestasis extrahepática, hipertensión portal, inflamación viral aguda. Cuando ocurre esto, pues tenemos que pues, no hacer el estudio en ese proceso o inclusive cuando esté en tratamiento antiviral o retroviral, pues tenemos que esperar que el proceso ceda para hacer la medición de seguimiento. Tomar medidas en el lóbulo izquierdo no se utilizan, estamos muy cerca del corazón y hay demasiado movimiento y es más rígido. Medidas que se toman con inspiración, pues tampoco van a ser buenas o mínimamente subcostal, pues tampoco. Y pacientes obesos, ese es el reto mayor y hay que entender de que vamos a estar tomando mediciones más allá de los 5 centímetros, por tanto algunas mediciones van a ser más altas de lo normal.
Hace unos años se creó una regla porque se utilizaba el equipo que se llama FibroScan y el consenso, le llaman consenso de Babino, en este caso el 6, que fue en el 2015, ya están por el Babino 7, propuso, en vez de utilizar el factor Metavir, propuso una regla de los 5, es decir, cada 5 kilopascales el paciente entraba o incluía o se excluía algún tipo de condición. Por ejemplo, las tres condiciones más importantes son que tenga una enfermedad crónica avanzada compensada, sí o no, que tenga entonces o se incluya una enfermedad crónica avanzada compensada. Este también parámetro incluía la posibilidad de la presencia de una hipertensión portal clínicamente significativa, porque puede tener hipertensión portal, pero que no sea clínicamente importante en ese momento que requiera algún tipo de intervención, o que tenga varices sí o no con posibilidad de ruptura. Por tanto, ellos propusieron la regla de los 5, la cual no se aplica a los equipos de 2D Shearway porque utiliza, aunque se mide en elastografía en kilopascales, el FibroScan utiliza un método ligeramente diferente que se llama elastografía de transición, pero el 2D Shearway utiliza justamente la elastografía bidimensional. Por tanto, en el 2020, el consenso de la SRU propuso la regla de los 4. Es decir, cada 4 kilopascales, cuando iba en incremento la elastografía en el paciente, pues se podía primero descartar que el paciente probablemente sea normal. No es que sea normal, pero la probabilidad de que tenga alguna anomalía clínicamente importante era muy baja si tuviese en o menos de 5 kilopascales. Si el paciente tenía una media o mediana de 9 kilopascales o menos, se descartaba esta enfermedad crónica avanzada compensada si no hay otros signos clínicos que llamara la atención. Si el paciente tenía una elastografía entre 9 y 13 kilopascales, se sugería la inclusión de enfermedad crónica compensada avanzada, pero necesitaban test de confirmación más adelante y así sucesivamente hasta que sobre los 17 kilopascales se recomendaba la inclusión de una presencia de enfermedad de hipertensión portal clínicamente importante. Por tanto, en esta nueva nomenclatura no se le da importancia al factor Metavir, pero sí al valor numérico de corte. Y como ven, son básicamente estos 5 renglones: normalidad, hasta enfermedad de hipertensión portal sugestiva, que ahí incluimos la posibilidad de unas varices con posibilidad de ruptura, que en este caso tendríamos que ver el vaso para ver si el vaso pues sospecha o confirma esta presencia de varices. Típicamente el vaso tiene unos kilopascales que están muy altos, más altos que el hígado en normalidad, pero si sobrepasa los 30 o 35 kilopascales ya comenzamos a pensar en posiblemente una enfermedad de varices con posibilidad de ruptura. Algunos ejemplos: un paciente con hepatopatía alcohólica, fíjense el revuelve del hígado, por supuesto está ya con características de cirrosis, una arteria hepática con un índice de resistencia ligeramente alto, un calibre de la porta incrementado sobre los 16 milímetros, un flujo ligeramente pulsátil en la porta y una elastografía que sobrepasa los 19 kilopascales, pues indicativo, por supuesto, de, en este caso, una hepatopatía significativa y un F4, una cirrosis avanzada en este paciente. Estos son casos, digamos, ya extremos. Una cirrosis viral primaria con un indicativo de 21 kilopascales, un vaso grande con presencia de flujo en el ilio esplénico incrementado y, por supuesto, la ausencia del factor típico trifásico de las venas suprahepáticas. En hepatitis C, como les dije ya, la enfermedad o etiología viral no es la más predominante, pero sí vemos un contorno muy irregular del parénquima hepático, un patrón de mosaico. En este caso, simplemente usted toma la medición en la zona más representativa, un valor de la porta que pues no impresiona y un calibre pues mucho menos impresionante, pero sí unos valores de 22 kilopascales en la elastografía hepática. Otro ejemplo de hepatitis B. La hepatitis B no trae un factor ecográfico muy llamativo, pero sí una compensación de un flujo incrementado en la arteria hepática. Fíjense que tenemos un índice de resistencia de 0,71 y un flujo y un calibre de la porta significativamente muy alto. No obstante, los kilopascales estaban en 7,29. No, ahora cuando pasamos a la parte de esteatosis, ya digamos pensando en que se le evaluó al paciente la parte de fibrosis y la parte de esteatosis, ¿qué nos interesa aquí? El acúmulo de grasa, que no siempre tiene que ver o ir a la par con una condición de fibrosis. Pueden estar concomitantemente presentes en el paciente, pero una no tiene que impactar a la otra necesariamente. Esta diapositiva ya la vimos, fíjense en que
factores etiológicos que pueden impactar una fibrosis. El más que nos interesa en este preciso momento es esta enfermedad no alcohólica del hígado graso, que lo que hace es que crea entonces esta esteatosis, pero justamente está un punto antes, un paso antes de una inflamación hepática, lo que se llaman esteatohepatitis. Por tanto, ahora se está más vigilante a estos pacientes que tienen una esteatosis, porque probablemente de ahí pudiesen pasar, si no son controlados, a una esteatohepatitis y a una fibrosis, en algunos casos entre un 7 a un 20% de la población o de los pacientes que vienen con esta condición. Ya dijimos que para las hepatitis tenemos tratamiento, para el paciente alcohólico simplemente quitar el alcohol, pero con esta condición de non-alcoholic fatty liver disease, que representa un gran problema de salud mundial, pues no tenemos como un tratamiento o una panacea, tenemos simplemente sugestión de modificación de estilos o hábitos alimentarios o de vida para que el paciente tenga una mejor salud hepática y no caiga en esta condición de una esteatohepatitis. El paciente de esteatosis simple, pues simplemente se coloca en un programa de dieta. El paciente con esteatohepatitis es el paciente que realmente nos interesa porque este hígado inflamado causa unas reacciones a nivel de los hepatocitos importantes. Causas primarias, obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina y causas secundarias hay muchas, como el uso de corticosteroides, tamoxifeno, diverticulitis yeyunal, causas genéticas, causas iatrogénicas, etcétera. Y esto es lo que veríamos bajo el microscopio, pues unos hepatocitos esencialmente normales comparados con los hepatocitos con un incremento interesante o importante de esos glóbulos de grasa que son vistos bajo microscopía y el patólogo hace una estimación del porcentaje de hepatocitos con grasa, ¿verdad? Menos de 5%, más de 30%, más de 66% y así pueden estimar los grados S0, S1, S2 y S3 como lo hace el patólogo en microscopía. Por ejemplo, acá, 5%, 5 a 33, 33 a 66 y más de 66 que sería una esteatosis ya severa. Recientemente se ha recomendado un acrónimo diferente porque se ha encontrado que el hecho de que se acumule grasa es solamente un ejemplo de un órgano blanco donde la grasa se acumula, pero lo cierto es que esto es un proceso metabólico, un desorden completamente sistémico y metabólico que el ejemplo del hígado tal vez es el más frecuente, pero también pudiese atacar el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, etcétera. Entonces se ha propuesto un término de como que Metabolic Associated Fatty Liver Disease para hablar de un sistema completo donde el hígado probablemente es el más afectado. La incidencia a nivel mundial es dramática, es muy grande, ¿verdad? Y esto es más prominente en pacientes diabéticos o en pacientes obesos donde esto se hace más crítico. Por tanto, esto hace relevante y hace apropiado que le demos más importancia a esta detección temprana de un paciente con esteatosis. ¿Y qué es lo que ocurre en esta enfermedad o en la hepatogénesis? Llamemos los factores de riesgo, pacientes diabetes tipo 2, resistente a insulina, una vida muy sedentaria, por supuesto obesidad y o una mala nutrición, no necesariamente un paciente obeso. Esto causa que el hígado sano comience a colocarse patológico por un proceso de lipogénesis. No solamente eso, sino que se activan unas especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo peróxido, y se acumula una serie de ácidos grasos libres justamente en el hígado, que causa un proceso en cadena de estrés oxidativo, inflamación, lipotoxicidad. Y si vemos justamente a nivel de mitocondria, pues esto es mucho más exacerbado porque se libera una serie de citoquinas y citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias que crean una pugna muy grande a nivel de la fábrica energética de la célula, que es la mitocondria, tomando entonces la célula la decisión de o recuperarse o simplemente llevar un proceso de apoptosis o muerte celular, y eso hace que cause unos cambios dramáticos en el proceso del parénquima hepático. Si este proceso no se toma consideración o no se hace algo efectivo a tiempo, algunos pacientes siguen de forma silente de unos ácidos grasos acumulados a una inflamación hepática, a una fibrosis avanzada, a cirrosis, hepatocarcinoma o muerte. Y algunos pacientes van directamente a lo largo de los años a un proceso de una fibrosis avanzada y un hepatocarcinoma. Por tanto, es importante y relevante que tomemos mucha atención a esta condición. ¿Qué hacemos con ultrasonido? Medimos la atenuación. La atenuación la conocemos siempre. Sabemos que la atenuación se compone de absorción por calor, de reflexión al transductor, que es lo que necesitamos para formar una imagen ecográfica, de refracción, y recientemente estamos intentando medir la refracción y la divergencia o la dispersión como método de medir inflamación. Pero lo hemos hecho siempre
¿Qué pasa ahora que conocemos los parámetros de atenuación o la tasa de atenuación? Se llama, digamos, la tasa típicamente en músculo, tejido blando y en sangre, ya es conocida hace muchos años. Pero ahora podemos hacer lo que se llama tasa de atenuación o atenuación en decibeles por metro o decibeles por centímetro por megahertz y podemos entonces medir cuánto se atenúa la onda sónica al paso por estos glóbulos de grasa. A través del tiempo uno sabe que la onda va al paciente, se atenúa, la onda atenuada que se tiene que devolver es compensada a través de una curva de atenuación y compensación por el tiempo, o la curva de TGC. En pacientes normales, pues podemos compensar adecuadamente y la imagen ecográfica se presenta como una imagen bastante homogénea en la pantalla. En pacientes con esteatosis esto no se puede lograr. Por más que intentemos compensar, la curva pues no logra llegar y esto es una decompensación porque hay demasiada absorción y eso causa una imagen borrosa, los vasos se ven medio poco, pobremente definidos. En el pasado esto era muy fácil porque los equipos no tenían tanta sensibilidad. Hoy día los equipos son tan buenos que pues obviamente uno sabe que hay algo ocurriendo en el hígado, pero es claramente visible el diafragma, algo que con el tiempo pues se ha visto cada vez mejor y en el pasado no se podía ver con tanta precisión. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una biopsia, no lo haríamos en todos los pacientes, por supuesto, para detectar esteatosis. Es un método muy invasivo. Usar modo B se ha hecho a través de los años. Le voy a mostrar que esto no es muy efectivo. Se puede hacer tomografía, se puede hacer resonancia con su fracción de grasa o hacemos métodos cuantificables de atenuación con decibeles por metro, que es mucho más efectivo. A través de los años se han publicado múltiples artículos indicando esto de los grados a través de la observación en bidimensión y viendo algunas características que se van perdiendo a través del incremento en grasa. Grado 0 a grado 3 y aumenta difusamente las características de los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Pero para que estos métodos tengan bastante sensibilidad y especificidad, tenemos que tener un incremento en grasa por lo menos de un 33%. O si no, pues no son muy efectivos entre un observador y otro. Recientemente se publicó un artículo del grupo de Hamaguchi, más o menos indicando lo mismo. Ellos aducieron bastante sensibilidad, pero básicamente es contando, ¿no? Colocando scores a la presencia o desaparición de diferentes factores como la atenuación a profundidad, borramiento de los vasos y la brillantez del vaso o la comparación con el riñón. Pero estos métodos dependen de los factores de optimización, cuánta ganancia utilizamos, cuánto fue el transductor, qué frecuencia utilizó, cómo era el monitor para que el observador aprecie y adjudique estos factores. Por tanto, creo que no tienen la sensibilidad como si hiciéramos un método cuantificable y objetivo. Este es otro ejemplo del índice hepatorrenal visto con offline, con una computadora en cuanto a píxeles, pero requiere más tiempo, no lo podemos hacer de inmediato y también dependen del equipo que utilicemos. Proponemos el método que se llama UGAP, que es Ultrasound Guided Attenuation Parameter, que nos permite cuantificar esto que ya sabemos a través del tiempo, que es que los ecos del paciente son mixtos y son complejos, que se tienen que ecualizar por una curva de ganancia, pero ahora colocando un fantoma interno, esta slope o pendiente se ecualiza. Y ahora sabiendo cómo es la compensación normal, podemos ahora entender cuándo el hígado está descompensado por una atenuación importante. Por tanto, con ese interno se hizo una validación del método a través de resonancia, ya no con biopsia ni con FibroScan, y se utilizaron 1010 pacientes y colocamos entonces ahora valores de corte entre S1, S2 y S3 entre 228 decibeles por metro, 249 y 270 decibeles por metro, indicando entonces los diferentes estadios de gravedad de la condición de esteatosis con el método de UGA. La adquisición es muy parecida como cuando hacemos elastografía, el paciente en posición de cúbito, hiperabducción, segmento 5, 7 u 8, una ayuda prolongada, no respirar o suspender la respiración. Y comenzamos con una caja que es fija y con un mapa de calidad que debe ser estable. Esto es un pequeño video en tiempo real de cómo se vería el mapa de atenuación. El mapa está dado ahora mismo aquí en decibeles por centímetro por megahertz como una de las formas también de presentar. El equipo se coloca el cursor en una zona libre de vasos sanguíneos, libre de calcificación. Esperamos como 7 o 8 segundos. Se congela la imagen y aparecen automáticamente esas 10 mediciones. En este caso exigimos 10 mediciones y una mediana de atenuación también con IQR sobre mediana bajo 30%, indicando una medición efectiva y con bastante reproducibilidad.
Hay artefactos, por supuesto, si hay poco contacto, sombras acústicas laterales, pudiesen dar unos valores, digamos, variables. Aquí se corrigió con Mangel y el valor fue 0,53 versus 0,62. Por tanto, el contacto efectivo es muy bueno para que quitemos los artefactos posibles. Artefactos pueden ocurrir si uno sin darse cuenta vienen sombras acústicas de la parte anterior y caen sobre la zona de captura, pudiesen dar valores diversos. Por tanto, es importante que no haya aire, que haya mucha gel y que no hayan estructuras anatómicas que den sombras acústicas hacia la parte posterior. Esta es una opción de hacer también Shearwave y UGAP en una sola captura. Se llama el asistente hepático. Se pueden, digamos, hacer un flujo de trabajo que se pueda medir en la elastografía y en el mismo rastreo medirle entonces el UGAP para que el paciente pues tenga, si el paciente tolera la respiración, tenga las dos mediciones en una sola foto. Este es un paciente con un S3, podemos tener medición excéntrica, a diferencia de Shearwave. Fíjense que ya este paciente, además de que vemos unos patrones ecográficos alterados, vemos que los números van hacia números amarillos y rojos, indicando que el valor es significativamente muy alto en un S3. El asistente hepático combina entonces el Shearwave y el UGAP, tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos, con una sonda completamente diferente. Son factores de imagen diferentes por el body habitus del paciente, así que el tamaño de la caja, la frecuencia pues lo que se mide en un pediátrico y en un adulto, además de los valores de corte, son completamente diferentes. Conclusión. Shearwave para fibrosis y cuantificación de la dureza hepática es considerado un método confiable y candidato para sustituto de biopsia en muchos casos o escenarios clínicos que fueran requeridos. La elastografía es una herramienta útil en la caracterización tisular de la elasticidad hepática y el nuevo método de cuantificación de esteatosis promete ser una herramienta útil para la evaluación de pacientes con hígado graso no alcohólico. Creo que sería interesante pues, intentar estas nuevas tecnologías, colocarlas a prueba con nuestros pacientes y validarlos con nuestros escenarios clínicos con nuestros equipos. Mensaje para llevar a casa. La enfermedad hepática de hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática crónica más prevalente a nivel mundial y por como expliqué anteriormente, de ahí pasamos a un esteatohepatitis y probablemente una fibrosis, por tanto, es relevante su detección a tiempo. El UGAP es un buen método para cuantificar esteatosis hepática en la práctica y no está influenciado por la rigidez hepática. El UGAP tiene una precisión diagnóstica alta para detectar esteatosis hepática y sería bueno pues incorporarlo como parte del protocolo de este perfil hepático de nuestros pacientes. Este es mi correo electrónico, de nuevo, cualquier duda o preocupación, o si te interesan que les comparta los artículos, con mucho gusto estaré a su disposición. Muchísimas gracias.